¿Dónde está la cruz en los templos evangélicos? No está en las paredes, sino que está en el mensaje que nosotros predicamos. ¿Dónde están los santos dentro de los templos evangélicos? Ciertamente no están en las paredes, sino que los santos están sentados en las sillas escuchando precisamente la santa palabra de Dios, por cuanto los santos delante de Dios son aquellos redimidos por la sangre del Cordero. Jesús no es una imagen de un hombre crucificado colgado en una pared. Jesucristo es el Dios verdadero. Él es el Cristo. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de todos los reinos. Él es el ungido, el Señor nuestro y Dios nuestro. Y solamente a Jesús adoramos porque Él es Dios. Amén. Esta es la fe cristiana verdadera. El día de ayer nosotros, los que quisieron verlo, aunque hubo casi un aparataje para casi obligar a El Salvador a presenciar eso, realmente los que quisieron verlo pudieron presenciar realmente algo que delante de Dios es pecado, idolatría. Y digo esto porque obviamente muchos pueden decir que estoy ofendiendo, que los cristianos somos intolerantes, que provocamos a guerra, porque esas son las palabras de moda culturalmente en nuestra nación salvadoreña, en donde cuando usted opina algo, si esa opinión va en contra de la creencia de otro, las personas son tan intolerantes que le dicen a usted que es usted el que debe de tolerar. Pero realmente, ¿qué es la nueva tolerancia actual, verdad? Tú me tienes que tolerar a mí, pero yo a ti no te voy a tolerar lo que me estás diciendo. Y digo esto porque lo que ayer vimos en la nación, porque sí fue un día histórico, pero es un día histórico muy negativamente para la nación. Espiritualmente es algo completamente negativo. Y precisamente por la confusión que hay acerca de eso, y porque también muchos han nacido en hogares cristianos y no entienden lo que pasó, y probablemente otros no le dieron la importancia que debemos sí de darle, es precisamente que este día el sermón se titula precisamente Adorando falsamente al Dios verdadero, en donde lo que nosotros pretendemos a través de este sermón son tres cosas. Número uno, que podamos conocer en algún sentido un atributo tan poderoso del Dios verdadero que aparece en la Biblia y que nosotros creemos. Es decir, parte de la motivación de este sermón es aprender acerca de Dios. Número dos, aprender cómo este Dios verdadero busca, manda, ordena cómo Él debe de ser adorado. Y número tres, la motivación que nos lleva a nosotros, por medio del Espíritu Santo, a predicar este sermón, es para poder comprender la urgente necesidad que como cristianos evangélicos nosotros tenemos de arrepentirnos del pecado de haraganería, de predicar la palabra de Dios, y la haraganería que tenemos de servir a los propósitos de Dios en nuestro tiempo. Lo que ayer pudimos presenciar, precisamente también queda en evidencia el poco trabajo que los miembros de las iglesias evangélicas están haciendo. Porque si nosotros hiciésemos el trabajo real que tenemos que hacer, cumpliendo la gran comisión, como se debe, cosas como las que pasaron ayer sería impensable en una nación. Aclaro algo. Lo que hoy vamos a predicar es basado específicamente en el segundo gran mandamiento del decálogo que Dios, con su dedo, dice la Escritura, Él escribió en tablas de piedra, entregándosela a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos son los mandamientos que rigen toda la tierra, toda la humanidad. Son mandamientos inamovibles que debemos de respetar. Y cuando no se respetan, cuando no se obedecen, ahí donde surgen las grandes calamidades en los pueblos. Porque precisamente estos son mandamientos, los fundamentos de cualquier otro precepto o estatuto que Dios establezca. La base son los 10 mandamientos. Aclaro que lamentablemente, como algunos personas escribieron en las redes sociales, cuando nosotros los cristianos damos explicación de la palabra en estos temas que son tan delicados para ellos, ellos terminan ofendiéndose. Mi intención no es ofender a nadie. Mi intención es predicar la palabra. Es predicar la voluntad de Dios.
es enseñar la Escritura. Y estamos dentro de un templo evangélico. Amén. Estamos congregados los hijos de Dios. Y queremos entender lo que Dios nos manda a vivir. Por eso es que el estudio de los 10 mandamientos debería ser obligatorio para todos los evangélicos todo el tiempo entenderlo. Porque marca precisamente la pauta de nuestro comportamiento precisamente en toda nación y en todo tiempo. Así que, haciendo esta aclaración, otra más, es importante entender de que nosotros los cristianos, y lo digo por si aquí hay algún católico que nos está visitando, intencionalmente, quiero decirle de que nosotros los evangélicos no odiamos a los católicos, no somos generadores de violencia, ni somos generadores de división. Nosotros los amamos a ustedes como amamos al mundo. Precisamente los amamos y no los juzgamos. Porque precisamente los que están en idolatría ya están bajo el juicio de Dios. ¿Qué los vamos a juzgar nosotros? Ya están bajo el juicio de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? Amarlos a través de las palabras de Dios, a través de predicarles el evangelio completo. Así es como nosotros amamos a las personas, mostrándoles el evangelio de salvación. ¿Qué mayor amor mostrado a una persona que la salvación en Cristo Jesús? No hay mayor amor que ese, que dar la vida por los demás a través del evangelio. Amén. Entonces, aclaro esto porque obviamente ante tanta falsa y torcida filosofía cultural que tenemos, hoy la predicación de la palabra se le llama intolerancia, hoy a la predicación de la palabra se le llama división, hoy a la predicación de la palabra se le llama violencia. Pues si eso es así, pues las consecuencias las vamos a vivir, pero no precisamente de un corazón regenerado, sino obviamente de parte de aquellos cuyo corazón hay violencia. Pero nosotros lo hacemos para glorificar a Dios, porque amamos la palabra, porque lo amamos a Él. Amén. Así que hoy vamos a aprender de uno de los más poderosos, hermosos e importantes mandamientos del decálogo de Dios. El segundo mandamiento que dice Éxodo 20, capítulo 4, versículo 6, de la siguiente manera. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Este mandamiento tiene 4 partes. Para poder estudiar tenemos que entender las 4 partes que lo componen. Digan conmigo, el mandamiento, la razón del mandamiento, la maldición y la bendición. La maldición es por incumplir el mandamiento y la bendición que viene por cumplirlo, por obedecerlo. Vamos a analizar estas 4 partes para entender qué es lo que Dios está diciendo precisamente en su palabra en este hermoso mandamiento. Dice, vamos a ver en primer lugar de qué trata el mandamiento que Dios trae precisamente en las tablas de la ley, específicamente este segundo mandamiento. Éxodo 20 del 4 al 5 una vez más dice: No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás. No te postrarás ante ellos, ni les servirás. Si usted lee el versículo 3, el anterior obviamente al que estamos leyendo, el primer gran mandamiento del decálogo reza: no tendrás otros dioses delante de mí. Este mandato, este primer mandamiento que aparece en el decálogo, es el mandamiento en donde Dios nos dice a que no tenemos que adorar a dioses falsos. Ese es el mandamiento. No puedes adorar dioses falsos. Pero el segundo mandamiento es diferente. Dios lo que nos está diciendo, no solamente basta con que tú adores entonces al Dios verdadero, sino que tienes que adorarlo de la manera correcta. Una vez más, mientras el primer mandamiento trata de que debemos de adorar al Dios verdadero, el segundo mandamiento nos dice cómo es la manera correcta de adorar a ese Dios verdadero. En otras palabras, no solo basta decir que adoramos al Dios de la Biblia,
si nosotros cometemos el pecado de adorarlo falsamente. Y precisamente por eso es que Él pide que no hagamos imagen alguna. Mire, para entender esto, entendamos lo del becerro de oro. ¿Por qué el becerro de oro en el Antiguo Testamento realmente encendió la ira de Dios contra el pueblo? Que hasta se les dio de beber el oro para que se quemaran y murieran. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que el becerro de oro, fíjese bien, ¿qué nombre le pusieron al becerro de oro? ¿Qué nombre le asignaron o qué título le asignaron al becerro? Yo soy el que soy. El Dios con el título con el cual Dios se manifestó a ellos en Egipto, al salir de Egipto y construir el becerro le pusieron el nombre de Dios. Es decir, presta atención, ellos no quisieron adorar a un Dios falso. Ellos cumplieron el primer mandamiento. Ellos querían adorar al Dios verdadero. El problema es que lo adoraron de una forma que incorrecta, haciendo una imagen que lo representara. Ese es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice que no solamente basta con que tú digas el Dios de la Biblia es en el que yo creo, si tu adoración a Él es falsa o de manera errónea, porque eso es pecado de idolatría delante de Dios. Y ese es el punto. Entonces, ¿en qué consiste ya específicamente el mandamiento? Contiene dos partes. La primera dice, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, no puedes hacer imagen alguna de nada. Dios lo que está hablando aquí cuando dice la palabra estatua, también se puede traducir por su raíz hebrea como escultura, imagen tallada por manos de hombres. Es decir, Dios lo que está diciendo, y esto es importante comprender, Dios manda desde el segundo mandamiento del decálogo a que ningún ser humano puede hacer ninguna imagen, oiga esto, y ahí lo dice, de las cosas, en plural, que están en los cielos. ¿Qué cosas están en los cielos? Ángeles, personas muertas que en el Antiguo Testamento murieron en la esperanza del Mesías y que luego que vino Cristo han muerto en Cristo Jesús. Estas personas que están gozando del cielo están ahí, igual que los ángeles, igual que Jesús sentado en su trono, Dios mismo. Amén. Pues de ellos ninguna imagen. No se puede. No se puede. De personas muertas que están en el cielo, no se puede. Dios lo está diciendo. Ni de ángeles, ni de Dios mismo. Ni siquiera de Dios se puede hacer imagen. Ni siquiera de Jesucristo se puede hacer imagen. Ya voy a explicar un poquito esto. Ahora, entonces, ¿cuál es la segunda parte de este mandamiento? Luego dice, ni te postrarás ante ellos, ni le qué, ni le servirás. La segunda parte del mandamiento incluye la acción. No solamente tenemos que no hacer estatuas, sino que tampoco podemos postrarnos ante ellos y servirles. Y este es un punto de confusión. En un llamado que yo hice a cristianos evangélicos en El Salvador y a pastores, el día jueves, varias personas que practican esta religión en El Salvador me escribieron airadamente y me dijeron de todo. Y salió ahí la caja ilustre salvadoreña. Personas que dicen predicar el amor, ellos son los que promovían el odio, división y ataques verbales. Ahora bien, eso a mí no me molesta, al contrario, ¿sabe qué genera eso? De verdad, se lo voy a decir. Genera amarlos a ellos. Es que yo lo veo como cuando un niño a uno le quiere pegar, un niño de 5 años, vea. ¿Cómo me voy a enojar con un niño? Me voy a explicar en familia. Ellos necesitan el evangelio. Ellos necesitan conocer al Dios verdadero. ¿Cómo me voy a enojar con ellos? El punto es este. Una de las cosas que más repetían ellos en sus comentarios, ellos dicen, es que nosotros no adoramos imágenes. Nosotros las veneramos, adoramos, oiga, y lo tengo escrito cientos. Adoramos al Dios verdadero, pero veneramos las imágenes de hombres importantes que fueron buenos en la tierra. La pregunta es,
¿Acaso Dios da posibilidad de que eso es posible? ¿Da posibilidad de que eso sea una realidad? ¿Podemos realmente decir, adoramos al Dios verdadero y solo veneramos las imágenes? ¿Sabe por qué no? Porque ellos no conocen el segundo mandamiento. ¿Sabe usted lo que significa la palabra postrarse? Bueno, ¿postrarse qué es? ¿La acción de qué? De hacer una genuflexión delante de una imagen. Pero la palabra postrar en hebreo es la misma raíz hebrea para la palabra adoración, inclinarse, genuflexión, oiga esto, veneración. ¿Sabía usted que la palabra venerarse aparece en la Biblia? Y está el 100% relacionada hacia deidad. La palabra venerar aquí en la Biblia, en el segundo mandamiento, es la palabra postrar. Es venerar. Por eso es que en Apocalipsis dice que nosotros no solamente vamos a entregarle a Jesús la adoración, la alabanza, los reinos, las riquezas, el loor, sino que sabe que también dice la veneración. Solo que en el Nuevo Testamento la palabra es honra, pero en hebreo, en el segundo mandamiento, es postrar, que es un acto de adoración puro. Pero al único que debemos nosotros de venerar, de postrarnos y de adorar es al Dios verdadero. No hay imágenes. Ahora bien, la palabra servir tiene otro significado importante. La palabra servir en hebreo, su raíz hebrea también, es para la palabra, significa, digan conmigo, rendir culto o celebrar un rito a esa imagen. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? No solamente que Dios nos prohíbe tajantemente y está en el decálogo, ni siquiera está en las leyes únicamente ceremoniales, está en el decálogo, quedó escrito en piedra. No te harás imagen alguna de nada de lo que está en los cielos, incluyéndolo a Él, y de nada de lo que está en la tierra. Y no lo venerarás y no le rendirás culto, ni harás un rito frente a Él. Lamentablemente muchos piensan que cuando nosotros los cristianos explicamos la Escritura y hacemos entenderla y explicamos el sentido del texto, muchos piensan que nosotros estamos siendo exagerados. Hay una línea de cristianos que la Biblia le llama apóstatas, que están diciendo que ese culto es verdadero. Aceptan y promueven. Pero que tenemos que entender que cuando Dios ve un ídolo, lo que Él ve es precisamente idolatría. Es pecado ante Él. Mire, unos dicen, es que ustedes son fundamentalistas. No, nosotros no es que seamos fundamentalistas. Somos bíblicos y somos hijos de Dios. Y no queremos ofenderlo a Él como un hijo no quiere ofender a su padre, porque lo ama. Mire, algunos no entienden realmente cómo delante de Dios esto es aborrecible. Y quiero mostrarles un texto del apóstol Pablo. Mire, hubo un tiempo en el cual el apóstol Pablo viajó a Atenas con Timoteo y con otro discípulo de él. Cuando Timoteo y el otro discípulo salen a buscar algunas cosas y Pablo los está esperando porque ellos salieron a otro lugar y Pablo los está esperando en Atenas. ¿Sabe qué pasó con Pablo cuando él comenzó a ver que había una gran cantidad de imágenes? Porque Atenas era obviamente la capital del paganismo griego. Ahí estaban, por ejemplo, Pablo vio con sus propios ojos la estatua de Apolos, que actualmente está en el Vaticano, la estatua de Júpiter, que actualmente está en Vaticano, la estatua de Acera, la cual ahora se le asigna a la Virgen María, y así sucesivamente. Pablo vio estas imágenes que están ahí, las vio con sus propios ojos, las que están ahí. ¿Qué hizo él cuando vio estas imágenes? ¿Qué pasó en él? Leamos la Biblia, Hechos 17, del 16 al 18, dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí, al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Qué le pasó en su espíritu? Se llenó de ira, de indignación por las imágenes.
¿Y por qué se llenó de indignación? Sigamos leyendo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿A qué llevó la indignación de Pablo ante los ídolos que él está viendo en Atenas? ¿A qué lo llevó? A discutir. A discutir, dice, así que, porque se llenó de ira santa en su interior, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los que temían a Dios. Decir como: hey, señores, ¿qué están haciendo ustedes? Mire cuántos ídolos hay acá y ustedes tranquilos sentadotes. Pero no solamente eso, él salió a las plazas públicas a predicar. ¿Y a quiénes comenzó a predicar? Dice, y en cada plaza, ¿cuántas veces? Iglesia, versículo 16, al final, pero 17, que dice, y en la plaza, ¿cuántas veces? ¿Con quiénes? Hey, tú, ven, tú, sí, ven. ¿Y tú por qué estás adorando aquí a Atenas? A Diana, ¿por qué? ¿Que no te das cuenta que tu vida eterna está en peligro? Y él comenzó a predicar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el precio que Pablo tuvo que pagar precisamente en ese tiempo y en ese momento por estar predicando? Bueno, dice, versículo 18, incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Recuerde que los cristianos no peleamos. Los cristianos debatimos con argumentos bíblicos. Amén. Nosotros hablamos con la Biblia. ¿Sabe que una de las personas que me escribió en el Facebook me puso, él me citaba la enciclopedia católica y yo le citaba la Biblia? Y él me dijo: con usted no se puede, usted es un idiota, me pone, porque usted solamente cita la Biblia para defenderse. Ve y me ultraja porque le cito la Biblia, digo yo. ¿Sabe qué le respondí a él? Le digo: mire, ¿quién y usted a quién le teme? Le pongo: a los hombres, a Dios, porque si usted le teme a Dios, entonces busquen la palabra, los significados de lo que usted mismo está hablando. Pero si usted le teme a los hombres, siga con su enciclopedia, le digo. Yo prefiero entender la Biblia y comprenderla para seguir la voluntad de Dios que voluntad de hombres, le digo. Me dijo hasta lo que me iba a morir. Y él me dijo que su vida estaba fundamentada en Cristo, me decía al inicio. Y que yo era un idiota y un ignorante, me dijo. No, o sea, en mi carne lo soy, en Cristo no. Es que mire, primero, ¿sabe por qué los amo a ellos así? Es que mire, y a los que más ofenden, más los amo, fíjese. ¿Sabe por qué? 1 Corintios dice que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por Él, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de hablar del evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué? ¿Por qué? La parábola del mono, ¿se acuerdan ustedes? Ojo, va. Ok, fíjese. Entonces, ¿qué pasó con él? Él comenzó a discutir con argumentos bíblicos y en ese momento, ¿qué le comenzaron a decir a él? Charlatán. Aquí es un eufemismo. No es charlatán lo que le dijeron. Toda la caja de lustres del Salvador se lo dijeron a él. En su cara. En su cara. Tonto, estúpido, ignorante. Tú eres un ignorante, Pablo. Tú no sé qué. Ahora bien. ¿Qué hizo Pablo? Dice la historia cuenta la historia de que cuando vinieron estos filósofos, y fue para algún sector fue tan interesante lo que él dijo, que lo invitaron al Areópago. El Areópago era donde los grandes pensadores de la época eran invitados a que expusieran sus ideas. Pues Pablo fue invitado, precisamente por esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Pablo comenzó a evangelizar a Atenas en el Areópago? ¿Sabe qué hizo Pablo? De entre todas las cosas que él pudo haber dicho, ¿sabe qué es lo que citó? El segundo mandamiento. ¿Qué mandamiento? El segundo.
Veamos lo que dijo Pablo en Hechos 17, ahí mismo 17, del 29 al 30. Dice así. Siendo pues linaje de Dios. Oiga, es decir, siendo ya hijos de Dios, es decir, porque Cristo ya vino, porque Dios ya encarnó en la persona de Jesús, porque el Cristo, el Mesías, ya vino, ya estuvo, porque Jesús, quien es la imagen del Dios invisible, amén, y participante de la misma sustancia de Dios, porque Jesús es la única imagen que nosotros adoramos y veneramos, porque Él ya vino y porque somos hijos suyos. ¿Sabe qué dijo Pablo? Citando Éxodo 20 del 4 al 6. Oiga bien. No debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué? De esa idolatría. Es decir, queremos entender algo. Pablo viene y dice algo bien importante. Siendo pues linaje de Dios, digan conmigo, no debemos suponer. Ese es el punto. Ese es pecado de presunción, preasumir de que Dios va a aceptar adorar imágenes. Entiéndanlo. Dios ya prohíbe. Pablo está diciendo, está citando el Antiguo Testamento. No debemos suponer, los cristianos, los seres humanos ahora, no debemos de suponer que la divinidad, que Dios sea semejante a oro, plata o piedra, es cultura de ¿qué? De arte. Porque ¿qué? Lo que pasa es que lo que pasaba en Atenas, lo que pasa hoy en día. No, hombre, si vos nunca has puesto la foto de alguien que tú amás en tu casa, no la pones para recordarte de tu ser amado que ya murió. Es lo que hacemos nosotros, dicen. No puedes suponer eso. No puedes suponer que la divinidad puede ser representada por una obra de arte. Y aquí viene para todos los evangélicos de cepa colorada. Vean para acá. Aquellos que están idolatrando, que están cometiendo pecado contra el segundo mandamiento. Oigan esto. No debemos de suponer, dice, que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte. ¿Y de qué? ¿Y de qué, mi familia? ¿De qué? Ok, vean todos para acá. Muchas veces los evangélicos se sienten orgullosos de una mala manera, en que dicen, yo no soy adorador de imagen, no sé qué. ¿Estás seguro? Un ejemplo, no voy a levantar su mano, pero un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes cuando oran a Dios para tener una imagen en su mente, cuántos de ustedes se imaginan a Dios como un señor gordito, barbudo, pelo colocho, blanco? ¿Cuántos ven a Jesús como un hombre buena onda, cool? Que Él es tolerante. Él sí es tolerante. Él no juzga a nadie. Él es solo amor. No es airado, etc. ¿Cuántos de ustedes adoran a Dios por un atributo, menospreciando a los demás? No, es que mi Dios es amor. Sí, pero también es justicia. No, pero es que mi Dios es amor. ¿Sabe que eso es idolatría? Porque usted está creando una imagen mental ¿de quién? De Dios diferente al de la Escritura. A eso Pablo se está refiriendo. No debemos de suponer que la divinidad sea semejante a algo físico o de imaginación de hombres. Pues bien, dice, pasando por alto estos tiempos ¿de qué? Claro, tiene que entender que todo aquel que es un idólatra es porque ignora. ¿El qué? A Dios. No conoce a Dios, por eso crea una imagen, porque no lo conoce a Él. Y luego dice, está bien, entiendan algo, antes de que viniera Cristo, Dios pasó por alto esto porque era un tiempo ¿de qué? Pero ahora que Cristo ya vino, el cual es la imagen del Dios invisible, ahora Dios verdadero manda a todos los hombres, ¿en qué lugares? En todos los lugares del mundo que ¿qué? Que se arrepienten de su idolatría a imágenes. Así de indignantes para Dios las imágenes, por muy buena motivación que la gente tenga en ponerlas en sus casas. Así Dios se indigna cuando usted anda una medallita, anda un escapulario, anda un Magnificat, anda cualquier cosa a la cual usted venera. Es indignante para Dios. Por eso es que ni siquiera de Jesús podemos hacer una imagen para tener en la casa, ni en los templos evangélicos, ni en cualquier lugar. ¿Por qué ni siquiera de Jesús? Porque la gloria de Jesús como el Cristo consiste en que se unió
La unión hipostática, ¿verdad? La unión, Jesús se unió su divinidad con la humanidad. Amén. Cuando usted hace una imagen, entonces usted le quita la humanidad a Jesús y trata de poner la divinidad en un yeso, la divinidad en una escultura, la divinidad en una madera, la divinidad en una piedra. Usted está creando un monstruo de Jesús. Usted está tocando lo más importante y glorioso de Jesús. Dios verdadero, hombre verdadero. Esa unión de Dios. Su divinidad con su humanidad. Amén, mi familia. Ahora, ¿cuál es la razón entonces de la indignación de Dios? La segunda parte que dijimos que vamos a estudiar, la razón. ¿Por qué Dios se indigna tanto entonces, pastor? Y los discípulos, apóstoles, y hay muchos más versículos que podría mencionar en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10 va para que a los que están a 1 Corintios 10, le hace las cartas de Pedro, las cartas de Tito, cuando habla de apostasía. Todo eso, hay pero cientos de versículos de la idolatría. Bueno, de hecho, quiero que entienda algo. La idolatría es el pecado más disciplinado en toda la Biblia. No hay más disciplina sobre un pecado que el de la idolatría en toda la Escritura. Ahora, y viene el punto, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué Dios ofende tanto por una fotografía que yo ponga, que lo venero y le pongo una velita y una estampita, va? Una herradura. ¿Cuántos evangélicos leen el horóscopo? ¿Cuántos de ustedes tienen una herradura arriba de la puerta de la casa? O el elefante con la trompa parada así y el billete de dólar en medio. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia abierta en el Salmo 91? Idólatras, eso es superstición. Léala, no tenga la abierta, léala, estúdiela. La Biblia no es adorno. Ahora, ¿cuál es la razón de este mandamiento entonces? De que Dios se aire fuertemente. Éxodo 25 una vez más. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. ¿Dios qué? Es porque Dios es celoso. El celo de Dios es un atributo de Él. Así como Dios es justo, santo, amable, sabiduría, es inteligencia, es amor, es compasión, es misericordia. También es Dios ¿qué? Celoso. Dios es tan santamente celoso que Él no quiere que su esposa se vaya con otro hombre. Por eso es que Oseas, precisamente interesante que él vivió en carne propia lo que Dios prometió sobre nosotros. Cuando él, después de casarse, la esposa, el pastor Sandoval tuvo que haber predicado esto la semana pasada, cuando la esposa se va y comienza a prostituirse, años después, cuando él la ve que ella estaba dentro de algunos esclavos, ya sea comprada como esclavo, viene él y la redime a ella, la compra a su propia esposa. Y cuando la lleva a la casa, ¿qué son las palabras que salen en Oseas 3:3 de la boca de Oseas a su esposa? A partir de ahora no tomarás otro varón, yo soy tu esposo y tú eres mi esposa. La amó. Pues ese es el celo de Dios. Por eso es que el decálogo comienza como comienza. ¿Y cómo comienza el decálogo? Porque yo te redimí. Porque yo te redimí a ti, yo soy tu dueño. Porque yo te compré en el mercado de esclavitud. Es que entonces tú solo a mí me vas a dar adoración y a mí nada más me vas a amar. A ningún otro Dios. Dios es Dios celoso. Y tenemos que entender que a Dios como nuestro dueño y por habernos creado y redimido, Dios lo que nos pide es exclusividad. Dios monopoliza nuestro amor. Sí, Él quiere nuestro amor solo para Él, pero porque Él nos salvó y nos redimió. Amén, mi familia. ¿Y cómo Él quiere que le amemos? Adorándole de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de adorarle? No menospreciando su gloria, transformándola precisamente en imagen de piedra, yeso o madera. Por su celo es que Dios actúa en disciplina con aquel que desobedece. Salmo 78:58 dice de la siguiente manera, dice así: Lo irritaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Qué es lo que lo provocaron a celos? ¿Las imágenes de qué? De talla. Lo irritaron con sus lugares altos.
Ahora bien, si Dios entonces, entendamos el versículo, si Dios nos dice el mandamiento es no te hagas imagen, no la venerarás y no le rendirás rito o culto, porque soy Dios celoso, tu redentor, la pregunta es, ¿cómo Dios va a actuar con aquellos que desobedezcan a Dios? Y ahí viene la maldición. Dentro del mismo mandamiento aparece una maldición para el desobediente a la norma. ¿Cuál es? Éxodo 25. Vamos a ver la maldición que incluye. Porque Dice, yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Dios visita la iniquidad. ¿Dios qué hace? Visita el qué? La iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? Significa maldad, pecado o comportamiento retorcido. Ahora, ¿cuál es la iniquidad que Dios visita? Dice que visite la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta ¿qué? Generación. ¿Pero de quiénes? ¿De los qué? Esa es la iniquidad. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Sí, usted. Escuche. ¿Sabe qué está diciendo Dios acá? Dios está afirmando que toda veneración a una estatua, a una imagen, sea física o creada mentalmente en nuestra mente acerca de Él, que no sea el de la Biblia, toda veneración o rito alrededor de esa imagen es aborrecerlo a Él. Ese es el pecado. Mire, qué ilógico es que yo le dijera, o que un hombre o una mujer le dijera a su esposo, o que yo le dijera a mi esposa, te amo. Pero hubieran otras personas, otras mujeres. ¿Realmente ese hombre ama a su esposa el que adultera? No, la aborrece. Así es el idólatra. Dice amar al Dios de la Biblia, pero está adorando una imagen distinta al de la Biblia. Entonces lo estás aborreciendo. No lo estás adorando como Él te pide ser adorado. Por eso es que en la Biblia a los idólatras se les llama adúlteros. Éxodo, por ejemplo, 34:15, entre muchos otros versículos más. Se les llama adúlteros por eso, porque somos de Él. Amén, mi familia. Ahora, entonces, ¿qué hace Dios? Digan conmigo, visite la iniquidad de los padres. Yo no sé si usted tiembla ante este versículo, pero debería de hacerlo. Dios no solamente es amor, Dios es justicia. Y Dios es justo. Y Él va a castigar justamente el pecado. Dios visita la iniquidad. ¿Sabe usted lo que significa que Dios visite la iniquidad de un pueblo? Salmo 89 del 31 al 32 dice: Si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con varas su transgresión y con azotes su iniquidad. ¿Con qué visita la transgresión? Con vara. ¿Y con qué visita la iniquidad? Con azotes. Y si usted revisa la Biblia, se va a dar cuenta que Dios está hablando de enfermedades, de guerras, de pleitos, de muertes, asesinatos, injusticias, sobornos, corrupciones en los gobernantes, sacerdotes corruptos, todo por idolatría. Y eso se ha cumplido en la historia. ¿No se acuerda usted de Israel en Silo? Que por ser una nación idólatra, Dios permitió que todo el ejército israelí fuera arrasado, los sacerdotes fueron asesinados y el arca de la alianza fue robada. ¿Cuál fue la razón de todo eso? Que ellos habían levantado ídolos en medio del pueblo. La historia demuestra que por levantar precisamente en Jerusalén imágenes, los caldeos sitiaron a Jerusalén y la tomaron y mataron. Constantinopla se creía que era una ciudad que nadie podía conquistar. Cuando ellos dejan, en la historia real, ¿verdad? Cuando ellos dejan de adorar a Cristo y comienzan a levantar imágenes, recuerde la historia, fueron los turcos los que tomaron la ciudad y masacraron a sus habitantes. Hermanos, vean por un momento para acá, por favor. Esa es la razón por la cual yo hice un llamado a usted el domingo antepasado y el jueves a través de las redes, a mis hermanos evangélicos, a orar por arrepentimiento. ¿Por qué, pastor?
Porque Dios visita la maldad de un pueblo cuando sus padres de la patria, los gobernantes, participan y promueven y obligan a levantar un ídolo que no es Jesús en una nación. Y es lo que pasó en El Salvador. Quiero que entiendan que mi ofensa no es por una beatificación. Si lo hicieran internamente en sus templos no hay problema. Hay que los evangelizar y enseñarle la palabra. El problema es que se politizó y que el gobierno comenzó a promover y respetando nuestros derechos. Claro que él irrespetó. Desde la presidencia se dijo de que Romero es un guía y que hay que orarle a partir de ahora. La presidencia dijo, el día de ayer en la noticia salió, él hablando, diciendo, nuestro respetable presidente que Dios ha puesto sobre nosotros, él dijo que él había hablado con el ministro de Educación para que la historia y la obra de Monseñor, del beato Monseñor Romero, sea ya enseñada curricularmente en toda la educación del país. Esa no es libertad de expresión. Entonces que pongan la historia de los grandes cristianos del mundo. Si ellos impusieron, los padres de la patria, asueto para levantar un ídolo, ¿por qué no lo ponen el 31 que celebramos el día de la iglesia evangélica y de la reforma en El Salvador? Los padres de la patria aprobaron la idolatría popular. Nos querían obligar a verla y fue obligatoriamente transmitida en canales cristianos y radios cristianas. Habría que preguntarle a un abogado si eso no es un irrespeto a nuestra libertad de expresión. Porque eran canales evangélicos, radios evangélicas. Y la ley, tengo entendido porque lo leí en ciertos documentos, el gobierno no puede promover una religión, imponerla, no puede. Y lo hizo. Entonces quiero que entiendan algo. ¿Sabe cuál es mi indignación realmente? La indignación es esta. No es este señor Romero, no es ese acto de beatificación, no es el rito. No, ¿sabe cuál es? Que los padres de la patria dijeron, quitemos a Jesús y pongamos a un hombre muerto como ídolo del Salvador. Promovieron eso. Eso es iniquidad. Y Dios visita la iniquidad de ¿quiénes dice? De los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación. La historia demuestra que cuando los gobernantes, no solo el pueblo, los gobernantes son los que ponen los ídolos, los que los promueven, no es que los pongan, los promueven o ayudan a promoverlos, es cuando Dios actúa en contra de la nación. Y por eso fue mi llamado a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, si postrare su rostro, ¿verdad? Si orare, si se arrepintieran ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué hará Dios? ¿Sanará qué? ¿Oirá su oración, su clamor? ¿Sanará qué? Su tierra. Ese es el punto. Por eso fue un llamado a orar y arrepentirnos comunitariamente. Decirle, Señor, perdón por el pecado de la idolatría que como nación estamos cometiendo en este momento. Perdón, Señor, perdónanos. Y perdón a nosotros, tus hijos, por no hacer un trabajo excelente para haber evitado eso a través del Evangelio. Amén, mi familia. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora usted puede decir, pero mire, pastor, vaya, entendí que Dios visita y azota las iniquidades de los padres sobre los hijos. Pero ¿qué tipo de azote Dios puede traer ya en una nación como nación? No la persona, como nación. La Biblia habla de eso totalmente. Romanos capítulo 1 del 22 al 28 dice la Escritura rápidamente. 3 cosas hace Dios en una nación cuando la nación levanta un ídolo, aborreciendo a Jesús. Dice, alegando ser sabios, se hicieron necios. ¿qué es lo que Dios le llama necedad? Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que es necedad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por esto Dios los abandonó en las Número uno, por eso Dios, ¿qué es lo que hace? Número uno, los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia. suelta, abandona a la nación a que se vuelvan todos corruptos. Pero, ¿para qué? Para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, más idolatría, más corrupción, más violencia. Número dos, ¿qué hace Dios ante una nación necia que cambió la gloria de Dios por una imagen? 26. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. ¿Cómo así? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Claro. Y como no Lo segundo que Dios hace es abandonar a la nación a pasiones vergonzosas. Es decir, que el sexo se vuelve un ídolo. Homosexualismo, y le venimos lo que está diciendo literalmente. Mire, el homosexualismo y el lesbianismo, cuando comienza a crecer en una nación y se comienza a legalizar, es parte del juicio de Dios sobre esa nación. Por haberlo abandonado previamente a Dios. Dios los abandona a ellos. ¿Me voy a entender, y familia? Y tercero, y estamos leyendo el Nuevo Testamento, no estoy hablando del Antiguo Pacto. Y en tercer lugar, ¿qué hace Dios? Y como no quisieron reconocer a Dios, claro, ¿qué hace? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si usted sigue leyendo, ¿cuáles son esas cosas que no convienen? Es todo esto, dice, chismes, hijos rebeldes contra los padres, asesinatos, violaciones, más muerte, pestes, enfermedades. Es decir, cuando una nación, sus gobernantes levantan un ídolo, precisamente lo que Dios hace es abandonar a esa nación a las inmundicias que ellos desean, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Y dice que hasta la cuarta generación. Ahora entendamos algo. No es que Dios va a culpar injustamente a los hijos por el pecado de sus padres. No es eso. ¿Sabe lo que pasa? Por eso dice el mandamiento. Leamos bien Éxodo 20. Él dice, a los que lo aborrecen, hasta cuarta generación. Es decir, tenemos que entender que si un papá es idólatra, con su ejemplo, ¿qué le enseña al hijo? ¿A hacer qué? Ese es el punto. Hasta cuarta generación se va destruyendo las naciones. Ahora, pastor, ¿pero por qué Dios es tan fuerte contra la veneración de imágenes? Porque usted tiene que entender que la idolatría es adoración a Satanás, a demonios. Venerar una imagen es venerar demonios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Salmo 106, 36 al 37 dice. Y sirvieron a sus ídolos y cayeron en su trampa. Inmolaron sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes? A los demonios. Claro, cuando alguien hace algún rito, presenta un cirial, enciende una velita, presenta un incienso, hace algo frente a alguna reliquia, frente a alguna imagen, sea física o mental suya, precisamente dice la Escritura que usted está adorando un demonio. Detrás de cada imagen hay un demonio, hombre. ¿Sabe quién lo dice también? Pablo. Pablo, que es lo que dice 1 Corintios 10 del 19 al 22, dice. ¿Qué digo, pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes digo que lo que sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celo al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿O provocamos a qué? Quiero que entienda que el versículo 21 al 22, él está citando Éxodo 20, una vez más, está apelando al segundo mandamiento del decálogo. No podéis beber, dice, ¿la copa de quién? ¿Y cómo está? ¿En minúscula o en mayúscula? La palabra Señor. O sea que está hablando del Dios verdadero. Amén. Entonces dice, tú no puedes estar bebiendo la copa del verdadero Dios y a la par bebiendo la copa de los demonios, hombre. ¿Qué es lo que él dice en el versículo 20? Citando
apelando a Éxodo 20. Antes digo que lo que sacrifican, fíjense, lo que estaba pasando es que las personas iban con inciensos y con velas a los ídolos paganos del tiempo de Pablo. Ellos iban a las imágenes a hacer sus ritos. Pues entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios a través de su palabra? Dice, ¿acaso no se dan cuenta que eso que ustedes sacrifican, alabanzas a las imágenes, veneraciones, cuando ustedes le oran a una imagen, se genuflexionan, se persignan, hacen cualquier cosa frente a una imagen? Cuando ustedes, hablando ya de los evangélicos, se crean una imagen incorrecta del Dios de la Biblia a su propio pensamiento porque no leen la Escritura, y ustedes lo veneran, le oran a esa imagen mental que tienen, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes no lo están sacrificando a Dios, sino ¿quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes están dando esos sacrificios? A los demonios. Y volvemos al mismo pecado. Dice, a los demonios sacrifican y no a quién. Vean el versículo. ¿Y no a quién? ¿Cómo está escrito Dios? ¿Minúscula o mayúscula? Una vez más, Pablo se refiere al Dios verdadero y dice, yo sé, ¿qué Pablo está diciendo esto? Vean, yo sé que ustedes son sinceros en su adoración. Oiga, yo sé que ustedes son sinceros en su adoración. Ustedes quieren adorar al Dios verdadero. Pero cuando tú, queriendo adorar al Dios verdadero, adoras una imagen para que lo representa a Él, o a algo del cielo o de la tierra, a demonios estás sacrificando tú eso. No es al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios no ha dicho nunca que se forme una imagen o que se haga un rito a través de una imagen. Dios lo que quiere es que tú lo adores a Él a través de aquel que sí es la imagen del Dios invisible. Su nombre, Jesucristo. Amén. Y por último, ¿cuál es la promesa entonces que Dios hace a aquellos que sí obedecen precisamente el mandamiento de no hacer imágenes y no idolatrarlas y no venerarlas? Éxodo 20, versículo 6 dice: pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Dice, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es decir, ¿sabe lo que Dios promete? Misericordia para siempre. Misericordia para siempre. Hermanos, ¿no es una gran noticia? ¿Sabe qué es lo que Dios está prometiendo? Que en medio de una nación apóstata, que en medio de una nación idólatra, si los hijos de Dios nos mantenemos santos ante Él, santificados ante Él, sin participar de esto, sino que obedecemos sus mandamientos, misericordia traerá sobre nosotros y sobre esta nación a través de nosotros. ¿Me doy a entender, mi familia? Misericordia de Dios. Hay esperanza para el Salvador, pero es a través de la verdadera iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, no de la mentira. Es a través de nosotros que hay una esperanza para la nación, de los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué incluyen esta misericordia de Dios? Esta misericordia de Dios en la vida práctica del creyente, que incluyen todo lo que yo le voy a pedir a usted que repita después de mí. Quiero que entienda que está fundamentado en la Escritura con versículos que dicen que por la misericordia de Dios usted recibe esto. ¿Qué son estos tipos de misericordia que recibimos los que obedecemos a Dios o los que buscamos obedecer a Dios la mayor parte del tiempo? ¿Qué incluye la misericordia de Dios en la vida práctica diaria? Digan conmigo: protección física, perdón diario de nuestros pecados, paciencia de Dios sobre nosotros, su favor, su dirección, su guía, su sabiduría, su disciplina, nuestra santificación, que Él escucha nuestras oraciones, prosperidad material y salvación. Y dice la Escritura que estas misericordias las hará ya no hasta la 4ª generación, sino hasta 1000 generaciones después de nosotros, los hijos de Dios. 1000 generaciones serán bendecidas por Dios. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, por 1000 generaciones de la familia de los hijos de Dios que le adoren a Él únicamente y que le obedezcan, serán bendecidas con sus misericordias. No importa lo que pase en nuestra nación, la misericordia de Dios será sobre sus hijos verdaderos. Seremos guardados por nuestro Padre y disfrutaremos de Él. Entonces,
¿Sobre quiénes vienen estas misericordias? ¿Qué dice el versículo al final? Pero hace misericordia a millares, ¿de los quiénes? De los que le aman y dos, guardan sus mandamientos. ¿Y cuál es entonces el mandamiento que Dios hoy nos manda a nosotros a guardar? Primera de Juan 5:21. Una vez más citando el segundo mandamiento. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dígale que está a su lado. Dígale, guárdate de los ídolos. Dígale. Amén. Ahora, una vez más, usted se puede sentir gallito, ¿verdad? Como evangélico, que dice, no, que yo no sé adorar de imagen. Seguro, cualquier imagen que usted se forme mental acerca de Dios, que no es lo de la Biblia, eso es idolatría. Entonces, pastor, ¿cómo adorar al Dios verdadero? ¿Cómo nosotros podemos adorarlo? Si no podemos ni siquiera formar una imagen de Él mental. A través de adorarlo de aquel que sí es la imagen que Dios nos dio. Su nombre es Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Ahorita, no por vista, sino por medio de ¿qué? Por la fe. ¿Y por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Es creer a la palabra de Dios, no a pensamientos de hombres, no a filosofías de hombres. Es a la santa palabra de Dios que nosotros vamos a conocer la preeminencia de Cristo Jesús y adorarlo como Él merece. Amén, mi familia. Es a través de Cristo. Por eso mi pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en su hogar? Cada día, ¿qué hace Dios en su hogar? ¿Visitando la iniquidad que hay dentro de su hogar? ¿O de lo que Dios está haciendo es llenándola de misericordia por cuanto ustedes guardan la palabra? Usted decida hoy qué es lo que Dios quiere que haga en su vida y en su familia. Guárdense de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Y entonces, ¿cuál es mi llamado? Para concluir, 3 cosas son mis llamados. Es un triple llamamiento que hago a esta iglesia. Número 1, al arrepentimiento. No es justo que nosotros ya supongamos, como dice Pablo, que Dios puede ser trabajado en una imagen. No. Eso ya dice la Biblia que de los ignorantes, eso es de los que ignoran la Escritura. Ya pasaron esos tiempos, dice. Ya vino la revelación, ya vino Jesús mismo, la palabra encarnada. Amén. Adoremos a la verdadera imagen que es Jesús. Adoremos a Cristo. Por favor, yo le pido que le ruego como en el nombre de Jesús, arrepiéntase de adorar a una imagen fuera de la Biblia acerca de Dios o de Jesús. En segundo lugar, yo le pido a usted, mi segundo llamamiento es que haga de la Biblia su fuente de autoridad, no sus ideas, ni filosofías, ni religiones. ¿Sabe cuál es el verdadero motor de las religiones? No las buenas obras que ponen a hacer a sus feligreses. El éxito de las religiones, lo que mueve las religiones es la ignorancia del pueblo. Usted tiene que entender que los becerros de oro se levantan en una nación cuando los pastores son de paja. Cuando hay malos pastores que se levantan los becerros en una ciudad. Cuando los cristianos no hablamos, es que entran las tinieblas a una nación. Cuando dejamos de cumplir nuestra gran comisión, es que el país se corrompe. Tenemos que entender, mi familia, y este es mi tercer llamado, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de predicar la palabra, cumplir la gran comisión. La gran comisión no consiste únicamente en evangelizar, consiste en discipular a los ya evangelizados. Discipular implica esfuerzo, compromiso, servicio a Él. ¿Cuántos de ustedes han cambiado la gloria de Dios por una imagen de Dios incorrecta? Por ejemplo, no levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes ni siquiera les preocupa servir a Dios a través de su iglesia local? Ni siquiera eso les preocupa. Eso habla de que usted ya se formó una idea incorrecta del Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia te manda a servirle a Él. No importa tu edad, desde el más joven hasta el más adulto. Dios merece tu servicio y tu adoración. Dios lo merece. Ya basta de estar predicando un evangelio de comodidad, de estar buscando un evangelio de autoayuda. Ya basta de hacer del dinero un ídolo, de hacer de la empresa un ídolo. Tu Dios único y verdadero se llama Jesucristo, y solo a Él servirás y adorarás, dice la palabra del Señor. Ese es el llamado que hago a mis hermanos cristianos. Dios va a visitar esta nación. Ayer quedó evidenciado, Dios tiene que visitar. Los tiempos se pueden poner peores si Él así lo quiere.
¿Qué va a hacer usted? ¿Estar sentado en una silla? ¿O será un agente de cambio real? Predique el evangelio. Entendamos que cuando en una nación, la historia demuestra que cuando en una nación un grupo de personas se levanta a enseñar la Biblia, a que todos obedezcan la palabra, esas naciones cambian. Ese fue el caso de Josías con Israel, que su abuelo y su papá, le voy a recordar la historia, el abuelo y el papá de Josías fueron los que levantaron a Moloc, las imágenes de Moloc y de Acera en todo Israel. Y entonces vinieron y ellos, en todo Judá, y ellos vinieron y comenzaron a llevar a sus hijos a ser quemados a Moloc. Pues vino Josías, y cuando él entiende y escucha y es encontrado el rollo de la ley, y al él entender el segundo mandamiento, se rasga sus vestiduras, se siente en ceniza, se pone a orar, se arrepiente delante de Dios, y él manda y convoca a la nación y dice: aquí todos vamos a votar esto. Y comenzaron a quebrar las imágenes y comenzaron a hacer todo. Hizo una limpieza y convocó a una semana de ayuno, a una semana, de fiesta y de oración de arrepentimiento. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo que le dijo a Josías, le dice: ¿sabes qué? La visita que yo iba a hacer a tu nación, a mi pueblo, mientras tú estés vivo, Josías, ya no la voy a traer. Pero cuando tú mueras, voy a traer lo que ya establecí traer, por lo que hizo tu abuelo y tu papá como rey, de levantar estos ídolos y deshonrarme a mí. Y así fue. Una de las épocas más prósperas precisamente de todo Israel es cuando Josías era el rey, porque fue una nación próspera. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice literalmente que hubo paz en toda la nación mientras vivió Josías, dice. Él no fue a la guerra. Es más, cuando quiso ir a la guerra es cuando lo mataron por desobediente. Se fue a la guerra, pues lo matan. Y Dios le dijo: no te preocupes, nadie te va a hacer guerra a ti, tranquilo, fresco tropical. Voy a tener misericordia mientras tú estés vivo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo decidió obedecer la palabra. ¿Sabe qué? Eso pasó con Juan Wesley en Inglaterra, William Carey en la India. Actualmente hay más de 60 millones de cristianos evangélicos en la India. Abraham Kuyper en Holanda, Hans Nielsen en Noruega, Alemania con Lutero, Ginebra con Calvino. ¿Sabe usted que Corea del Sur únicamente, sabe que la historia de Corea del Sur es tan espectacular? Porque es una época moderna. Corea era un país muy pobre, corrupto, Corea del Sur. Pues precisamente Corea del Sur pasó de ser una nación pobre a una superpotencia mundial. ¿Saben cuántos años? En 30, en una sola generación. Pero pastor, ¿y cómo fue eso? Porque resulta que esos 30 años son precisamente el gran avivamiento de la iglesia cristiana evangélica en Corea. Ellos comenzaron a llenar de Biblia la política, la economía, lo social, los medios de comunicación, cada uno en su trabajo, los médicos, los obreros, todos comenzaron a discipular, a enseñar, a respetar a través de la palabra principios y valores cristianos, y la nación prosperó. ¿Hay esperanza para El Salvador? En Cristo Jesús, pero es a través de nosotros los cristianos evangélicos. Amén. Haga su trabajo, por favor. Y por eso surgió Fundación Veritas. Fundación Veritas, lo que queremos es que a través de su ayuda, de su voluntariado, tiempo, recursos, contactos, lo que usted decida, es la entrada que nosotros tenemos a sectores en donde no quieren iglesias. A través de la Fundación Veritas vamos a llevar la palabra de Dios, pero de una manera que socialmente sea aceptado, a través de programas sociales. Amén. Y es una invitación que hago por eso a empresarios ahorita que están acá y profesionales también. A toda persona que está acá le invito a que vaya y busque información de Fundación Veritas. Amén. Pongamos de pie, vamos a orar.